Hola, hola, yo soy Miss Rivera de la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre redondeos de números decimales. Muy bien, ¿qué es el redondeo? El redondeo es el proceso de descartar cifras en la expresión decimal de un número. Entonces, tenemos un ejemplo, 4.98, y lo redondeamos a 5. Pero, ¿cómo sucede esto? Muy bien, tenemos ciertas reglas de oro. Estas son muy importantes que a lo largo de este tema ustedes las recuerden. Por ejemplo, comencemos. Fijarnos en la primera cifra después del punto. Si esta cifra después del punto cumple con dos condiciones, por lo tanto tendrá dos posibles resultados. Número 1. Si esta cifra después del punto es menor que 5, o sea, si es 1, 2, 3 o 4, no debemos hacer nada y la cifra queda exactamente igual. Pero está el segundo caso. Si esta cifra es 5 o mayor a 5, debemos sumar una unidad al número al cual estamos redondeando. Ejemplo, si es menor que 5, queda igual. Tenemos 5.3. La cifra después del punto es menor que 5, por lo tanto queda igual, no pasa nada, no debemos hacer nada, no redondeamos. Ahora, si esta suma es mayor que 5, entonces le sumamos una unidad. Entonces tenemos de ejemplo 5.7 es igual a, ¿qué hacemos? Como es mayor que 5, la unidad que está después del punto, sumamos una unidad al número que está después del punto en este caso. Por ejemplo, 5.7 pasaría a ser 5.8. Muy bien, 5.8. Ahora, redondeamos un número decimal. Tenemos un número decimal. Antes de todo, nosotros debemos de recordar el nombre de cada uno de los números. Por ejemplo, tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar. Muy bien, esas las conocemos. Entonces tenemos unidades. Pero ¿cómo le llamamos a los números que están después del punto? Entonces a los números que están después del punto le llamamos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas y así sucesivamente. Podemos ir nombrando cada una de ellas. ¿Por qué necesitamos saber el nombre de estos números? Porque las aproximaciones o redondeos vamos a utilizar cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos aproximar a las centésimas, o podemos aproximar solamente a las décimas, o podemos aproximar solamente a las unidades. Mayormente los redondeos se aplican para poder desarrollar y aplicarlas en las unidades, para que el número no quede con decimales, sino que quede un número entero. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con el número que teníamos anteriormente? Vamos a aproximar a unidades. ¿Cuál dijimos que eran las unidades? En este caso, el 5 juega como unidades. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar el 5 y para aproximar a unidades debemos tomar la siguiente unidad. Así es. Entonces en este caso 5.6, entonces 25.6. Al aproximar a las unidades el 25.6 nos percatamos que el 6 es mayor que 5. Entonces, ¿qué pasa? Aumentamos un número a la unidad anterior, pero en este caso la unidad es el 5, por lo tanto queda en 26 cuando aproximamos a unidades. Pero ¿qué pasa cuando aproximamos a décimas? Cuando aproximamos a décimas ya tomamos el número 6 y el número 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aproximamos a décimas, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con esta décima? El número que está después de la décima es menor, por lo tanto no surge ningún cambio, ¿sí? Porque el 3 es menor que 5, entonces queda igual. ¿Qué vamos a hacer cuando aproximamos a la centésima? Entonces tomamos la unidad, la décima, la centésima y la milésima también. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a aproximar a la centésima, o sea, vamos a hacer un cambio. Entonces, nos percatamos de que el 8 es mayor que 5, por lo tanto, aumenta un número la centésima. Entonces, en este caso, la centésima nos surgió un cambio. Ahora, ¿qué pasa cuando aproximamos a la milésima? Entonces tomamos unidad, décima, centésima, milésima y la siguiente unidad. Muy bien. Entonces tomamos todo el número completo. ¿Por qué? Porque vamos a aproximar a la milésima. Por lo tanto, debemos de ver si el número que está en el siguiente puede surgir algún cambio. Entonces, ¿qué pasa? 8, ¿surge un cambio? ¿Surge un cambio en la milésima? Sí, porque el número siguiente es mayor o igual a 5. Por lo tanto, el número ahora nos quedaríamos, cuando aproximamos a la milésima, 25.639. ¿Sí? Yo puedo decirles que solo lo aproximen a las unidades, o sea, solo van a utilizar estos 3 números. Puedo decirles que lo aproximen a las centésimas. Entonces, ustedes ubican con el video donde están las centésimas y toman una unidad más, ¿sí? Si yo les digo aproximenme a la décima, deben ubicarse en la décima y tomar una unidad más. Por ejemplo, me ubico en la décima, que es el 6, pero tomo una unidad más para ver si surge algún cambio en la décima que estoy aproximando. Si yo le digo que utilicen la milésima, entonces ustedes se ubican en la milésima, que en este caso es el 8, y toman una unidad más, que es el 5, para ver si la milésima toma algún cambio, ¿sí? Muy bien, ejercicios. Redondear los siguientes números. Lo vamos a redondear los siguientes decimales haciendo su aproximación para unidades, décimas, milésimas y centésimas. Cada uno de ellos van a tener que realizarlo como el ejemplo anterior. Van a aproximarlos a las unidades, a las décimas, a las milésimas y a las centésimas, cada uno por aparte. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.